cumplimiento de las normas, cuando la industria es responsable, se está afectando por los poderes públicos, y nosotros en este momento estamos alcanzando niveles notables de desarrollo en relación al resto de los sistemas de autorregulación en Europa. Su objetivo es contribuir a la ética y la lealtad en la publicidad, en beneficio, por un lado, de los consumidores, de la sociedad, y, por otro lado, en beneficio también de los competidores, para resolver, como antes decía Rafael, los litigios entre los competidores, de que haya paz dentro de la industria, y si hay problemas, pues intentar resolverlos de la mejor manera posible. Pero, en definitiva, es un ejercicio de responsabilidad para asegurar la convivencia entre la publicidad y la sociedad, la convivencia entre los diferentes sectores que viven dentro de la publicidad, ya sea sociedad, consumidores, ya sean empresarios, como antes decía. ¿Y qué es autocontrol? Pues es la herramienta para hacer factible esto que antes mencionaba, para hacer factible la autorregulación, es decir, para hacer factible esa convivencia entre la publicidad y la sociedad y dentro del propio sector, ¿no? En España está creado desde 1995 el actual autocontrol, está compuesto por los principales anunciantes del país, agencias de la publicidad y medios, tiene un carácter absolutamente general, es decir, esto no pertenece a un sector específico de anunciantes, sino que es todo el sector publicitario. En este momento tiene más de 250 miembros que representan al 70% de la inversión publicitaria del país. ¿Y cuáles son los instrumentos? Pues hay dos tipos de herramientas. Uno, las normas que se han de cumplir, que son tanto los códigos de conducta como la normativa legal que obviamente han de cumplir todos los anunciantes y los medios de comunicación, es decir, las normas que sobre publicidad, los códigos deontológicos, y dos herramientas fundamentales para asegurar que se cumplan esos códigos hasta donde nosotros podamos llegar, que es el asesoramiento previo, fundamentalmente desarrollado a través de la fórmula del copy advice, que es el examen de un concreto anuncio antes de que se emita, y en segundo lugar la resolución extrajudicial de reclamaciones a través de un órgano externo de la propia asociación independiente, que es el jurado de la publicidad, que atiende reclamaciones de cualquiera que le quiera presentar una reclamación. Es decir, cualquiera que en este país se queje de un anuncio puede venir aquí y de forma gratuita y en un plazo muy corto, como ahora veremos, le queda resuelta la reclamación, ¿no? Yo creo que esta es la máxima manifestación de la autorregulación, que es que el compromiso de responsabilidad de la industria no se queda en simplemente decir voy a cumplir unos códigos, sino en que queda abierto al escrutinio, a la crítica, a la posibilidad de que cualquiera presente una reclamación contra cualquier anuncio en nuestro país, ¿no? Vemos lo primero, los códigos de conducta. Tenemos un código general que está basado en el código de la Cámara Internacional de Comercio, que dice que la publicidad debe ser legal, decente, honesta y veraz. Como veis, el primer requisito para que una publicidad sea deontológicamente correcta es que sea legal, pero también el código de la Cámara Internacional de Comercio dice que debe ser decente, honesta y veraz. Aquí un error, pone legal dos veces, pero es legal, decente, honesta y veraz. Hecha con sentido de responsabilidad y respetando las reglas de la lealtad concurrencial, como decía Rafael antes, esa doble misión hacia la sociedad y dentro de la propia industria. Las empresas que forman parte de autocontrol se comprometen, obviamente, al cumplimiento de estas reglas. Y además trabajamos con códigos sectoriales. Son códigos que han sido elaborados por sectores, podríamos llamar más sensibles, que han creído conveniente y necesario elaborar un código sectorial para autorregular la publicidad de su propio sector, que en muchos casos va mucho más allá de las normas legales o de las exigencias legales. Aquí tenéis una lista, yo os evito leerlas todas, pero tenéis una lista de los códigos sectoriales que aplica Autocontrol: cervezas, bebidas espirituosas, tabaco, publicidad televisiva, internet, medicamentos, juguetes, marca. Los dos nuevos del año 2005 son videojuegos y el código sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores, que el famoso código PAOS, que se suscribió en junio del 2005 entre la ministra de Sanidad y Consumo, FIAP, que es la titular del código, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, y Autocontrol, que es el responsable de su aplicación, por el pacto entre la ministra de Sanidad y Consumo y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Aquí tenéis un resumen de la actividad de autocontrol, que lo tenéis también en el comunicado que os hemos dado. Aquí se ve los datos que antes os decía Rafael, muy en resumen, cómo las reclamaciones en publicidad se estancan
Fijaros que autocontrol se ha convertido en el mecanismo preferente de resolución de reclamaciones en materia de publicidad, muy por delante de los tribunales de justicia. Es decir, cuando aquí os estamos diciendo que ha habido 192 en el 2002, 195 en el 2003, 180 en el 2004, 192 en el 2005, quiere decir que la mayor parte de las reclamaciones que hay en publicidad vienen aquí, están viniendo aquí, por delante de nuestro sitio. Y veis cómo de forma progresiva las reclamaciones año a año se mantienen. Sobre todo en los últimos 3 años se produce un auténtico estancamiento en el crecimiento de las reclamaciones. Y esto en buena medida es por la tarea preventiva que está desarrollando Autocontrol a través de la consulta previa. Veis cómo esta es la actividad que se ha disparado, la consulta previa. Hemos pasado a 4.303 consultas previas en el año 2005, lo que también es síntoma de la madurez y responsabilidad del sector publicitario, ¿no?, que utiliza cada vez más la herramienta de la consulta previa. Como os decía antes Rafael, la consulta se ha incrementado en un 46% con relación al año pasado, entre 2005 y 2004, un 46% de incremento. Y sin embargo las reclamaciones se estabilizan, quedan ahí estancadas, ¿no? Vemos con mayor detalle el dato de las consultas legales, el copy advice, en general la actividad de asesoramiento previo, cómo pasan del 2004 al 2005. Del 2004 hubo 640 solicitudes de consulta y 2.300 copy advice. Cuando la diferencia entre la consulta y el copy advice es que la consulta puede ser sobre cualquier aspecto de legislación que tenga que ver con la publicidad. En el copy advice es que ya hay un anuncio concreto, que es antes de emitirse el anuncio, nos enseñan el anuncio para que le digamos si ese anuncio va a tener algún problema o no, por resumirlo. La suma de ambas nos está dando unas cifras de 2.940 en el 2004, 4.302 en el 2005, es decir, un 46% de incremento. Bueno, y hablábamos del copy advice. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, es una consulta sobre un anuncio concreto antes de emitirse, para comprobar que deontológicamente o legalmente son correctos. Fijaros que cuando hablamos de deontológicamente o legalmente es porque hay muchos códigos sectoriales que para su concreto sector establecen una serie de reglas que van más allá de la ley. Entonces el anunciante consulta: ¿cumplo mi código deontológico de sector más la legislación? En otros casos es: ¿cumplo la legislación? Es voluntario, confidencial y no vinculante. Es voluntario, no es una censura previa, las empresas vienen, por sentido responsable, quieren controlar, quieren evitarse los problemas y consultan sobre el anuncio. Es confidencial porque lógicamente el anuncio no se ha emitido. Entonces, si se hiciera público, se podría estar afectando las estrategias competitivas de las compañías. Sus competidores podrían estar conociendo cuáles van a ser sus estrategias de comunicación antes de hacerlas públicas, ¿no? Entonces, por tanto, tiene que ser confidencial. Y se está en línea con la actividad que se está realizando en Europa de extender la consulta previa como mecanismo preventivo. En el año 2005 se han atendido casi 3.000, exactamente 2.915, y 10.000 desde que empezamos. En el cuadro veis el crecimiento. Desde que empezamos se han atendido ya 10.000 consultas sobre anuncios concretos. Resultados de la consulta previa del copy advice en el 2005, pues aquí lo veis. De los 2.915 anuncios específicos que se han examinado antes de emitirse, en 1.994 casos se ha considerado que el contenido del anuncio era positivo, es decir, que no tenía problemas, ni desde el punto de vista deontológico ni desde el punto de vista legal. En 517 casos se le ha dicho a los anunciantes que se les aconsejaba introducir modificaciones. El anuncio normalmente considerado no tenía problemas, pero había que cambiar algunas cosas del anuncio. Y en 404 casos se ha desaconsejado la emisión del anuncio. Ese anuncio directamente tenía copy advice negativo, tenía informe negativo. Hay que mencionar que entre los positivos ha habido algunos casos en los que, aunque el contenido del anuncio no tenía ningún inconveniente, sin embargo, por efecto de legislación autonómica sobre todo, o de códigos sectoriales, se recomendaba un determinado horario de emisión, normalmente por protección de menores. Es decir, el anuncio no tiene problema, pero emítase como horario adulto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que vayáis viendo cómo son los resultados. Pues aquí tenéis esos mismos datos de comparación entre positivos, copy con recomendación de modificación o copy negativo que desaconseja la emisión del anuncio entre el año 2004 y el 2005.
Veis que ha habido una subida grande de los copies, pero que esa subida grande sobre todo se lleva a la parte de los positivos, ¿no? Que es donde más crece. Como antes os decía Rafael, es cierto que la industria va aprendiendo y poco a poco la tarea del copy advice no solo sirve para prevenir problemas en un determinado anuncio concreto, sino que poco a poco la consulta legal y el copy sobre el anuncio lo que van es educando a la industria. Fijaros que uno de los mayores problemas que tiene la industria en España es la enorme cantidad de normas y de leyes que afectan a la publicidad, más de 200. Muchas de ellas autonómicas, en algunos casos se superponen, en algunos casos hay incluso reglas diferentes, que lo que se puede hacer en una comunidad a lo mejor no se puede hacer en la de al lado. Todo esto dificulta la tarea del publicitario cuando está creando su anuncio y cuando lo va a difundir. Entonces, en muchos casos hay que decir que los incumplimientos se producen por puro desconocimiento de esa ingente cantidad de normas que hay. Y a través del copy advice se les va enseñando, se les va educando, se va viendo cuál es la interpretación que hacen los tribunales de justicia en algunos casos de las normas a veces no son directas, hay que interpretarlas, ¿no? Y se van buscando esas interpretaciones y esa es la razón de que, pese a que se incrementa el número de solicitudes de consulta, sin embargo no crecen proporcionalmente los copies negativos, sino que crecen los positivos, porque poco a poco la industria va aprendiendo a hacerlo cada vez mejor, ¿no? Que es lo que quiere hacer en definitiva. Aquí tenéis los motivos, os hemos hecho una lista, es decir, motivos de las recomendaciones en copy advice. Esto no quiere decir que haya habido 335 anuncios que han infringido la legislación sectorial, por ejemplo, me detengo ahí, o 353 anuncios que han afectado a la protección de menores. Es que la mayoría de estos anuncios han sido corregidos antes de emitirse. Estas eran las razones de por qué esos anuncios se han corregido antes de emitirse. Es decir, cuando Autocontrol está diciendo a un anunciante este anuncio puede tener este problema, el anuncio todavía no se ha emitido, se corrige antes de emitirse. Pero para que veáis los motivos de las recomendaciones antes de emitirse el anuncio. Aquí tenéis el detalle de protección de menores. El gobierno nos transmite que su principal preocupación es la protección de menores. Tanto la Autoridad Visual, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información, como el convenio que hicieron el año pasado la vicepresidencia del gobierno con los operadores de televisión para proteger a la infancia en las emisiones televisivas, que había un capítulo referido a publicidad. El gobierno nos transmite que su principal preocupación es la protección de menores y eso se refleja también en la actividad de autocontrol. Veis que se ha producido un incremento del 45% en el número de consultas referidas a protección de menores. Y veis también los datos y cómo evolucionan los positivos, las modificaciones y los negativos, ¿no? Incluyendo aquellos anuncios que no van dirigidos a menores, pero que pueden afectar a los menores. Es decir, hablamos de la publicidad en general, la publicidad de cualquier sector, que en un determinado momento ese anuncio puede estar afectando alguna norma de protección de menores, aunque el anuncio no vaya dirigido a menores. Ahí normalmente lo que se hace es evitar, se recomienda que el anuncio sea emitido en horario infantil, que sea emitido en horario de adulto, por decirlo de alguna manera. Sabéis que la ley de Televisión Sin Fronteras diferencia entre el horario infantil y el horario adulto, pues lo que hacemos es recomendar este anuncio. No tiene problemas en cuanto a su contenido, pero emítase en horario adulto, porque sí podría tener problemas desde el punto de vista de protección de menores, ¿no? Veis los datos del año 2003, 2004 y 2005 en publicidad dirigida a niños, cómo han ido evolucionando y cómo estamos en esos datos de 360 positivos ya en el año 2005, cómo las modificaciones y los negativos no varían sustancialmente, aunque se incrementa en términos absolutos el número de copies solicitados, que lo que hacen es que incrementan el número de positivos por ese efecto aprendizaje que antes, o educativo que tiene el copy que antes os mencionaba. Examinemos la segunda herramienta de autocontrol, que es la general. A través de esta herramienta se pueden controlar todos los anuncios que se hayan emitido, porque cualquiera puede presentar una reclamación ante autocontrol por anuncio que se ha emitido. Estamos hablando de un órgano extrajudicial de resolución de controversias que forma parte de la European Extrajudicial Network de la Comisión Europea, porque cumple los requisitos
de la recomendación 98257 de la Unión Europea, que establece unos requisitos de transparencia gratuita para los consumidores, imparcialidad del órgano que resuelve, etc. En España, recordar que solo hay 2 órganos extrajudiciales de resolución de controversias reconocidos por la Comisión Europea e incluidos en la red CEGE. Uno es el Sistema Arbitral de Consumo del Gobierno y el nuestro, que es privado, que es el de la industria. Está compuesto por expertos independientes de prestigio, especializados en el ámbito del derecho a la comunicación comercial. El 25% de sus miembros los nombra el Instituto Nacional de Consumo y, sobre todo, es gratuito para los consumidores, las asociaciones y la administración. El plazo medio de resolución es de 16 días. Fijaros, frente a un año que puede costar un pleito en tribunales, en 16 días se ha resuelto el caso. Llevamos más de 1.500 reclamaciones resueltas desde que se fundó Autocontrol. Aquí tienen los datos del año 2005, son 192 reclamaciones que se han convertido en 187 casos, en algunos casos han recibido varias reclamaciones sobre un mismo anuncio y se realizan sobre 189 anuncios. Alguna reclamación puede ser sobre varios anuncios. Un 28% han sido resueltas por mediación, esto es un dato muy importante, porque además la mediación implica una reducción de plazo. Pero cuando hablamos de mediación quiere decir que se ha resuelto sin necesidad de que intervenga el jurado y además se ha resuelto en un plazo máximo de 5 días, desde que se recibe la reclamación. El plazo medio de tramitación ante el jurado son 16 días. Aquí tenéis el origen de las reclamaciones, el 60% aproximadamente de consumidores, 33% de empresas, 4% de organismos de la administración y otro 4% transfronterizas, es decir, reclamaciones que vienen a través de la red EASA, que es nuestra organización europea, y que vienen de otros países sobre publicidad emitida desde España hacia otros países, o anunciantes españoles emitiendo hacia otros países. Tenéis el cuadro de los diferentes medios, como veis, televisión y prensa escrita son los que más reclamaciones han tenido. Los motivos de las reclamaciones, bueno, pues en 82 casos era por publicidad engañosa, 58 casos por abuso de la voluntad del consumidor, 57 por infracción del principio de legalidad, normas específicas estatales o autonómicas para determinados sectores, y en 31 casos por infracción de códigos sectoriales, y esos 31 casos son reglas que van más allá de la ley, es decir, reglas que han establecido los propios sectores para autolimitar, porque creían que lo debían hacer en un régimen de responsabilidad social, sus propias acciones de comunicación comercial, ¿no? Lo tenéis en todo caso en la tarjeta. Aquí tenéis una lista de los convenios que tiene firmados Autocontrol con la administración, es decir, Autocontrol colabora y tiene un buen entendimiento con la administración. Sabéis que ahora mismo está de moda en Bruselas la corregulación, que es cuando el regulador, la administración, coopera con la autorregulación, o la autorregulación coopera con la regulación, es la corregulación. Estos son buenos ejemplos de actividad conjunta. Y por último, y para terminar, daros un par de datos de nuestra organización europea, está creada en el 92, es la voz de la industria publicitaria, la que coordina la actividad de autorregulación, está compuesta por 24 organismos de autorregulación publicitaria, más 13 organismos de la industria. Y para concluir, haceros un pequeño resumen complementario a lo que os decía Rafael al principio. Estamos hablando de un 46% de incremento en el asesoramiento previo en relación al año 2005. Se han atendido 4.300 consultas. Crece el número de los informes positivos sobre anuncios, o los anuncios que reciben informe positivo. Bajan los anuncios que reciben informe con modificación o negativo. Se han revisado más de 1.200 anuncios dirigidos a niños antes de su emisión. En concreto en televisión es prácticamente el 90% de la publicidad dirigida a niños, los que se han visto. Y en televisión prácticamente todos los anuncios de juguetes, dentro de publicidad dirigida a niños prácticamente todos los de juguetes, en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Juguetes, que trabajamos en ese ámbito. Y en el control a posteriori, la resolución de reclamaciones, ha habido casi 200 reclamaciones en el año 2005, se ha producido una estabilización, un estancamiento en el número de reclamaciones en los últimos 3 años, fruto sin lugar a dudas de la actividad de consulta previa, más de 1.500 casos resueltos desde el inicio del sistema, que aseguran que Autocontrol se consolida como el mecanismo preferente de resolución de controversias en materia publicitaria en nuestro país,
con 16 días de media, y el 28% resueltas por mediación. Estamos ante un esfuerzo importante de la industria publicitaria por hacer la publicidad de manera responsable, y vemos como conclusión cómo la introducción del mecanismo, el desarrollo del mecanismo de la consulta previa está haciendo que se estanquen, se congelen o se estabilicen las reclamaciones que en España se presentan sobre la actividad publicitaria. Dicho esto, estamos a vuestra disposición por si queréis hacernos alguna consulta o alguna pregunta. Hemos intentado ser breves, muy estadísticos. Preguntas, por favor. Sí, yo quería saber. Son 192 en el año 2004, ¿no? 2005, perdón. Me parecen pocas, lo digo porque cuando escuchamos los informes recientes de las asociaciones de consumidores, de las quejas que hay, que si de la telecomunicación, que si tal, y puede ser que el consumidor realmente no os conozca mucho o prefiera ir a las asociaciones de consumidores porque se siente ahí más protegido, mejor defendido, o por qué son solo 192. Pregunto, como es la pregunta como decíamos, el sistema está absolutamente abierto a la sociedad, es decir, cualquiera puede venir, un consumidor individual puede venir, una asociación de consumidores puede venir, es absolutamente gratuito y es muy rápido. Fijaros que cuando en muchas ocasiones se habla de estadísticas, estas son las que se hacen públicas, que en muchos casos es pura denuncia, es denuncia pública, es decir, del hecho de que se digan tantos anuncios o hemos recibido tantas quejas, no se está derivando una actuación para corregir eso, en muchas ocasiones, cuando conocemos esa denuncia pública, ¿no? Algunas de ellas sí, se convierten en una actuación en tribunales, hay entre 15, 20, 30 casos como máximo al año en tribunales, según nuestras estadísticas, que hacemos un seguimiento todos los años. Muchas de ellas se transforman en reclamaciones ante autocontrol, pero también hay que ver que muchas de las estadísticas, si uno lo lee bien, lo que dice es que hay tantas quejas, no tantos anuncios reclamados. Por ejemplo, hay algún observatorio de la administración que dice, pues este año hemos recibido 300 reclamaciones, pero 300 reclamaciones sobre 30 anuncios. En nuestro sistema estaríamos hablando de 30 casos, aunque el número de reclamaciones hubiera sido mucho más alto. El teléfono. También es verdad que vamos, creo que alguna experiencia tengo en ello. España no es un país sociológicamente reclamador. Lo digo porque habéis visto los números, unos 900, habiendo una disponibilidad y habiendo una gratuidad y habiendo sistemas no perfectos, nadie está afirmando perfección. Cuando comparas el sur de Europa con el norte de Europa, siendo Suecia, siendo los países nórdicos, y yo no sé si este es un tema, se puede especular, pero que es un tema de madurez en el consumo, si es un tema de actitud, es un tema de actitud reclamatoria. Pero es porque España, en todas las estadísticas, y no España, sur de Europa, Mediterráneo, da abajo. Pero ¿por qué España no reclama? ¿Será porque España se ha cansado de reclamar o no lo intenta porque las empresas desgraciadamente muchas veces no hacen mucho caso a esas reclamaciones? Todos hemos llamado alguna vez a un 900 de esos de correos tal para reclamar y luego nos llega una carta muy estándar que realmente no nos ayuda mucho. Entonces pregunto, ¿será por eso que la gente se ha cansado o ni lo intenta? Sí, yo me he inclinado por la explicación sociológica porque yo trabajo en una compañía que tiene ese servicio 900 y lo tiene igual en 80 países y resulta que en España, pero ya estoy singularizando, resulta que en España hay 1000 llamadas año y en Inglaterra pues 30.000. Entonces, por eso estoy hablando del hecho sociológico. Yo creo que tiene algo de eso. También se puede uno preguntar por qué en España la sociedad vas a Holanda y ves un Consumentenbond, organización de consumidores, tiene 800.000 socios. ¿Cuántos socios tiene una asociación de consumidores en España o en Italia? O sea, es un tema mediterráneo, es un tema realmente cultural. Yo me inclino por ahí, pero podemos especular. En todo caso, lo importante es que Autocontrol tiene su ventanilla abierta y que cualquiera puede venir, gratis y sin requisitos de ningún tipo. Y de hecho nos planteamos si hacer una campaña. Está en estudio dentro de la casa de decir que existimos para precisamente para que usted, esto es un foro de reclamación, reclamen si desean y yo creo que lo haremos en el próximo año. Sería bueno. ¿Cuántas reclamaciones se han tramitado vía tribunales? Solemos decir en nuestro argot
Si finalmente la otra parte no acata, entonces procedemos y decidimos proceder a tribunales. Creemos que llevamos como un ser ganado, porque la sentencia de autocontrol sirve de base a los jueces, no obligatoriamente, porque ellos se ciñen a la ley, pero autocontrol es una referencia con los jueces, y yo creo que ¿cuántos casos ha habido en pelea de tribunales? 4, 5, 16. ¿Cuántas han anunciado, digamos, vuestra existencia y se ha presentado en un tribunal de justicia? O sea, hemos respondido solo a la primera parte, que es cuántos casos han empezado en reclamación de autocontrol en tribunales. Y la pregunta es cuántos casos han ido directos. No te puedo dar el dato exacto, pero tenemos un seguimiento, porque tenemos una base de datos con todas las resoluciones judiciales. Vienen a ser del entorno de 25 a 30 casos al año en tribunales de justicia. Sabiendo que la estadística no es perfecta, porque no tenemos una estadística de todos los tribunales de España, pero que te sirva de orientación 20 o 25, a lo mejor son 30 o 35, pero no cambia mucho. En torno a 30 casos al año, y mayoritariamente presentados por empresas. Es decir, quien va a tribunales es una empresa contra otra empresa. Es decir, que los consumidores que hablábamos antes rara vez inician un procedimiento judicial. Por eso está más justificado que haya un sistema gratuito para ellos, precisamente porque no acuden a los tribunales. Quien va a tribunales normalmente es una empresa contra otra empresa. Unos 30 casos al año en tribunal. Para abundar un poco en la pregunta que hace mi compañero antes sobre los motivos de las resoluciones de las reclamaciones, la mayoría se refieren a publicidad engañosa, publicidad desleal, abuso de la buena fe del consumidor. Pero ¿qué sectores son los principales dentro del mundo publicitario? Es decir, automóvil, juguetes, no sé, mercería. No lo tenemos computado, porque no lo hemos hecho por sectores. ¿Por qué? No lo hemos Sí, pero ¿por qué? Porque no queréis que ninguno... No lo hemos hecho así, porque a nosotros lo que más nos preocupaba era saber los motivos de reclamación. Es decir, a los consumidores lo que les preocupa es saber, primero, que la publicidad sea correcta, ¿no? Entonces, el mayor número de reclamaciones de los consumidores se refieren a publicidad engañosa. Sí, sí. El mayor número de reclamaciones de las asociaciones de consumidores, ya no del consumidor individual, ya ves como hay una cierta expertise en la presentación de la reclamación. Cuando ya son las asociaciones de consumidores, ya es por publicidad engañosa, por abuso a la buena fe del consumidor, en algunos casos por infracción del principio de legalidad. Y luego, cuando es de empresa contra empresa, pues a veces ves que son también por publicidad engañosa, por publicidad desleal. O sea, ahí hay una cierta... Entonces, a nosotros lo que nos preocupa realmente, y es por eso por lo que hemos hecho la estadística así, son los motivos de queja. Pero no hemos hecho un estudio sectorial. No es verdad que a lo mejor tampoco puede que deseemos señalar sectores. Sí, pero no lo sé. La verdad es que no. ¿Por qué no queréis? Porque son socios vuestros. Al fin y al cabo, la industria, sois parte de la industria. Es que autocontrol es parte de la industria publicitaria. Seamos sinceros y digamos las cosas claras. Y a lo mejor no queréis señalar con un dedo, pues el sector del coche se está portando mal. No queréis decirlo. Está claro como lo estoy diciendo. Que probablemente, por eso, seamos claros. Bueno, de todas maneras tenéis que ver que la actividad de autocontrol no se ciñe exclusivamente a sus 250 socios. Es decir, 250 anunciantes. Por más que esos 250 socios representan el 70% del peso publicitario. Tenéis que tener en cuenta que algunos de esos socios son medios de comunicación, Sí. que algunos de esos socios son asociaciones sectoriales. Es decir, que nosotros estamos trabajando con al menos 10-12 asociaciones sectoriales que nos han encargado la aplicación de sus códigos sectoriales. Quiere decirse que por ese simple hecho, Autocontrol extiende su ámbito de actividad por encima de las 250 empresas asociadas a cerca de 800, que están adheridas a esas asociaciones que le han encargado a Autocontrol que aplique esos códigos, ¿no? En un caso. Y en otros la extensión es todavía mayor. Fijaros que todas las televisiones estatales y autonómicas, públicas y privadas, son 9 o 10 que hay, todas son socias de Autocontrol. Entonces, gran parte de la actividad de consulta previa se está refiriendo a consultas de las propias televisiones, sobre socios y sobre no socios. En el caso de las reclamaciones, aunque no tenemos el dato aquí, pero os puedo decir que aproximadamente el 40% de las reclamaciones que se reciben son sobre no socios y el 60% sobre socios, ¿no? Entonces, el ámbito de actividad de Autocontrol es muy grande, ¿no? Es muy grande y es multisectorial. Y el seguimiento es muy notable, ¿no? Pero hay otra cosa más preocupante. Si tenéis tan buenas relaciones con este gobierno, ¿no? Que es lo que habéis dicho, con las comunidades,
¿cómo puede ser que os metan tal gol a toda la industria publicitaria, que yo aquí represento como un portal de publicidad y algún compañero creo que también, que hayan prohibido, que estén comenzando a prohibir la publicidad del tabaco, en este caso, pronto no sé, luego si moveremos en los coches porque corren mucho? Es decir, ¿cómo puede pasar que autocontrol, que está justo para eso, para defender un poco al sector, la industria, de esta forma, autodenunciándose, cómo os habéis podido dejar meter ese gol? Pregunto yo ahora, por parte del gobierno, yo creo que colabora con vosotros. Yo creo que la Asociación Española de Anunciantes, a la que le corresponde defender la publicidad de sectores, yo creo que el papel de autocontrol es otro. Y realmente hemos hecho, la Asociación Española de Anunciantes tiene mucho, ha apoyado muchísimo autocontrol, pero separemos papeles. Autocontrol no es un lobby para que tal publicidad exista o no exista en el sector. Eso es, entre comillas, aunque el nombre suene mal, la patronal de los anunciantes, a la que les corresponde defender el que exista publicidad. Nosotros, autocontrol, que está persiguiendo corregulación y no magníficas relaciones con la administración, y con este gobierno, es con la administración como tal. No estamos en el papel de hacer lobby porque exista tal publicidad. Otros creemos que existe una asociación más competente que autocontrol. Anunciante está defendiendo la actividad anunciante y autocontrol la de control. Entonces, pretendemos separar esas dos funciones y creemos que es correcto. Y Google, control. Es decir, Televisión Española tiene, no sé si otras cadenas, pero Televisión Española tiene un organismo, Comisión de Consulta y Verificación, que los anuncios pasan por ahí. ¿Hay alguna relación entre ustedes y ellos? Sí, cada vez que la comisión de consulta del propio organismo tiene dudas sobre anuncios, nos lo consultan nosotros. Perdona que no te Sí, no te da la tiene dos presión. preguntas. Una está relacionada con la prohibición de la publicidad del tabaco, como os ha sentado. Lo que he entendido es que no os afecta directamente, entonces quiero ahondar un poco más en vuestra posición con esta ley. Y dos, si podéis citar algún ejemplo concreto de un anuncio en el último año o los últimos 2 años que haya tenido que ser retirado después de haber sido consultado por vosotros. Vale, yo la primera parte, yo creo que autocontrol no tiene una posición y no deseamos tenerla sobre el tema del tabaco. Preferimos que esa posición porque no es nuestro papel, igual que podremos no opinar de un tema sindical o de un tema. Pretendemos ceñirnos a lo que hemos dicho de foro, función social y foro de litigio entre compañeros. Pero es preocupante, si van prohibiendo la publicidad, pronto no vais a tener trabajo. Pero Porque algún día ya se va a prohibir lo que estoy diciendo. Empezamos por el tabaco y a ver dónde acabamos. Es decir, que es extraña esta posición vuestra de decir que no va con vosotros cuando algún día mejor os quedáis sin anuncios. Que controlar. no quiero decir que lo ganes. Ya sé que está esperando un poco. Perdón, pero es que pregunta y a ver si la responde. No, está indagando en la posición. Ahora vamos a la segunda, hay tiempo. Yo creo zapatero a tus zapatos, zapatero a tus zapatos, nuestro zapato es autorregulación y ahí nos ceñimos. Tenemos 1000 opiniones sobre muchos temas de la vida política y de la vida administrativa y solo hablamos de los que nos corresponde hablar sobre autocontrol. Somos un foro de resolver litigios y no un foro de apuntarse correctamente o no, apoyar una iniciativa razonable o no. Y pretendemos como autocontrol mantenernos en ese estado de independencia, es la palabra. Sí, Entonces, he hecho una segunda pregunta. la segunda pregunta era, perdón. Ejemplos concretos de un anuncio que hayamos todos podido ver en televisión y que de repente desapareciera después de que algún organismo, o supongo que a lo mejor asociaciones también nos consultan, ¿no? De derechos de niños o algo así, que haya desaparecido algún anuncio. Nosotros las consultas las atendemos antes de emitirse el anuncio, Siempre. siempre. He comentado antes que las comunidades autónomas a veces confunden un poco o lían o complican la labor del anunciante porque tienen normas distintas o reglas distintas, ¿no? Entonces quería ver si podéis indagar un poquito, sobre todo ahora que se habla tanto de una comunidad que es la catalana con el estatut, que no hay otro tema parece últimamente, eso en cuánto puede afectar también al mundo publicitario con, no sé, las normas que hayan puesto en ese estatut o en otras comunidades. A nosotros, ¿Cómo nos afecta? A lo que es industria nos interesa la unidad de mercado, porque lo que no es unidad de mercado es una complejidad muy difícil de manejar.
Entonces, no es una postura política, es una postura de eficiencia. O sea, a nosotros nos interesa la unidad de mercado. Entonces, cuando vemos que hay o reglamentos o subreglamentos o realmente como se llame, si no están en contradicción con lo que es lo estatal o lo que es nacional, pues no nos preocupa gran cosa. No sé qué ejemplos hay de que haya ciertas contradicciones sistemáticas, pero Por ejemplo, en el estatuto No, hay sectores, no, en el estatuto... ¿Hay algo ahí? ¿Habéis en el visto algo? No, en el estatuto no hemos visto que toque nada. No toca nada que tenga que ver con No el pensamos. lenguaje, por ejemplo, ¿no? El tema del catalán. A lo mejor el lenguaje afecte a los anuncios que haya que ponerlos en catalán, no lo sé, o los rótulos, etcétera. ¿Eso no afecta al anunciante, a la marca? No hemos visto nada. el lenguaje, una vez más, o sea, a nosotros nos interesa, no tenemos una posición sobre el tema del lenguaje y insistimos en no tenerla. Yo en privado la tengo Pero clara. complica las cosas, ¿no? Lo que la industria desea, una vez más, nosotros vemos muchos, y es una cosa ya manifestada por la industria en otros foros, no desde autocontrol, porque no le corresponde al autocontrol. Nosotros tenemos, hay una cuestión de eficiencias que las lenguas conllevan extracostos. O sea, no es difícil ver un paquete cualquiera de algo y vemos inglés, francés, portugués, tal. Si proliferaran las lenguas autonómicas, tan respetables como las estatales, los paquetes se iban a hacer más complejos. Y esto, insisto, no es de autocontrol, no pertenece al foro de autocontrol, haciendo que hubiera más referencias, la distribución manejara más referencias. Si un hipermercado maneja 30.000 referencias, estoy soltando un ejemplo, 40.000, que va por ahí los tiros, o 50.000, un Corte Inglés 3 o 4 millones de referencias, o 5, o sea, de orden de millones, se multiplicaría por X lenguas autonómicas, y eso es un coste logístico realmente importante, pero no es un tema autocontrol. No, ni nosotros hemos visto. Quiero decir que en este momento el debate se está reproduciendo en múltiples niveles. La publicidad es cada vez más global. Entonces, la autorregulación a nivel europeo está colaborando con la Unión Europea porque la industria le interesa que las leyes, las normas, sean iguales en los 25 países de la Unión Europea, que hoy por hoy no lo son. Por ejemplo, en materia de promociones, ¿preguntabais algún sector? Pues en materia de promociones. En materia de promociones no son homogéneas las normas en este momento en los 25 países que componen la Unión Europea. Entonces, tú lanzas una promoción, y de hecho algún debate ha habido, desde algún país, no recuerdo si era Holanda, en relación a Alemania, se estaba realizando por internet una determinada oferta que en Holanda estaba permitida y en Alemania estaba prohibida, en aplicación de las leyes de cada uno, ¿no? Bueno, esto perjudica a la industria publicitaria y por eso la industria publicitaria apoya las iniciativas de la Comisión Europea para que se armonice el derecho en todos los aspectos, ¿no? En España hay algunos ámbitos competenciales autonómicos en donde las comunidades autónomas han dictado sus propias leyes y en algún caso esas leyes divergen unas con otras. Pues eso obliga al anunciante a tener en cuenta esas diferencias legales de una comunidad a otra si su actividad la va a tener que realizar para todo el Estado. Pero de la misma manera que el anunciante que quiere hacer una campaña para toda Europa tiene que tener en cuenta las diferencias normativas que hay en los 25 países de la Unión Europea. Y desde anunciantes la administración ya se la ha comunicado, porque insisto que es anunciantes que defiende este tema, porque no es un tema de preocupación. Ya saben que, por ejemplo, empresas españolas que están saliendo ahora mismo al extranjero y que en 3 años van a tener ofertas, vas a ver un envase de aceite de oliva con una oferta en 4 países europeos, el hecho de que pueda ser legal en uno y no legal en otro país, no digo ya autonomía, sino país europeo, eso es llaman una disfunción, una complejidad que yo creo que el tiempo se encargará de curar, pero que va muy por detrás de la realidad, desgraciadamente.